A la hora de entender la mente humana, se cometen profundos errores, propiciados fundamentalmente por la neurociencia y la psicología, que no se quiere quedar atrás, ya que, como viene del mundo de la filosofía, pretende tener un rango de reconocimiento científico como lo tiene la medicina. Se quiere acercar la psicología a la medicina. Y si bien la psicología tiene muchas deficiencias por la influencia de la filosofía, ahora va a tener muchísimas deficiencias por el uso de la neurociencia, ya que la neurociencia, el estudiar el cerebro, no nos va a decir nada sobre lo que es la mente, porque la mente no es lo mismo que el cerebro o lo físico, son partes diferenciadas. Y sí es cierto que interactúan entre ellas. De hecho, si no tenemos cuerpo físico, no podemos pensar, ¿vale? Pero de ahí a reducir la mente al cerebro, a lo físico, es una barbaridad. La Organización Mundial de la Salud en el año 1946, en su constitución, dijo que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. 3 partes, no podemos liarnos ni liarlas. Como ya he dicho, están interactuadas y la sociedad nos hace ser más humanos. Y cuidando lo físico, pues tenemos más lucidez mental. Pero hoy en nuestra sociedad falta estudiar la mente en sí, que no se estudia. Hoy podemos hablar de lo físico, del fisioculturismo, a nivel de educar lo físico. Y también podemos hablar de lo sociocultural o cómo interactúan las relaciones sociales. Pero la mentecultura no se cultiva, no se estudia la mente en sí misma. Siempre estamos estudiando la mente en relación a los comportamientos que tenemos sociales y cómo nos influye la sociedad, o cómo funciona el cerebro hoy con las nuevas tecnologías para investigar su funcionamiento. Y hasta que no lleguemos a la conclusión de que tenemos que estudiar la mente en sí misma y que sus patrones de comportamiento son parecidos entre humanos, hasta que no lleguemos ahí, la mente seguirá siendo una gran desconocida. Y es que la mente se puede dividir en partes. Aquí abajo en la descripción dejo un libro que se llama Pro-Uniplacer, proporción entre unidades de placer. La llamo unidades de placer o unidades de pensamiento, porque pensar bien proporciona placer. Pues bien, ahí en el libro que hay en la descripción de aquí del vídeo, explica que la mente se puede dividir en partes. Y aquí cuando empezamos a conocerla. Pero es que así hemos avanzado a nivel social y a nivel físico. Vamos dividiendo la materia en partes hasta llegar al átomo y dividiendo el átomo en partes con su núcleo, y así hemos conocido muchas cosas físicas y de la materia. Es la división la que nos da la posibilidad de conocer con más seguridad y certeza. Y esta es la cuestión. Bien, ¿y cómo podemos dividir la mente en partes? Llegando a acuerdos sociales, partiendo de las evidencias de nuestra percepción mental. A ver, a nivel físico se ha avanzado mucho, a nivel de ciencia se ha avanzado mucho, porque se llegan a acuerdos. Y se ve que hay cosas que son así. Es decir, si yo cojo una manzana y la suelto, la manzana va
hacia el suelo. ¿De acuerdo? Vale. Pues a ese ir hacia el suelo le llamamos caer. Y la trayectoria que tiene al caer, ¿vale?, le llamamos línea recta. Y en esa trayectoria hay una cosa que se llama velocidad. Y así vamos llegando a acuerdos sobre una serie de postulados que ocurren. Pero a lo mejor la realidad no es así. Y los objetos no caen, porque vistos desde un punto de vista concreto vemos que la manzana siempre cae, pero si analizamos el conjunto del espacio, a lo mejor no está cayendo, está subiendo o está yendo no sabemos a dónde, porque eso de caer es algo que hemos inventado nosotros, y la velocidad también, y las mediciones que hacemos también, son acuerdos. Acuerdos, si es cierto, determinados por la experiencia. Nosotros vemos que una manzana siempre hace lo mismo cuando la soltamos, pum, pum, y hay una velocidad, ¿no? Bien, pues todo eso llegamos a acuerdos partiendo de la experiencia. Pero cuando nosotros llegamos a acuerdos partiendo de la experiencia, no quiere decir que en esos acuerdos nosotros abarquemos toda la experiencia. Porque nosotros todo eso lo percibimos por nuestros sentidos, sino nuestra capacidad de interpretar la realidad. Esto se observa perfectamente en la fuerza de la gravedad. Newton decía que era una atracción, que era una fuerza. Pero luego Einstein dijo que no era una fuerza, que la gravedad venía producida por la curvatura espacio-tiempo. Es decir, la gravedad es un efecto geométrico. Algo que hoy entendemos con dificultad porque hemos estado siglos entendiendo que era una fuerza. Pues bien, no es una fuerza, lo demostró Einstein. Y luego vendrá otro científico que dirá otra cosa a nivel cuántico que cambiará la percepción que Einstein tiene de la fuerza de la gravedad, y así una y otra vez. Y esto no quiere decir que lo que plantea Einstein invalide las reglas de Newton, pero sí el origen de, ¿vale? Nunca conoceremos el origen de. Pero sí que podemos llegar a acuerdos a la hora de entender y ver la realidad partiendo de cosas concretas. Pues bien, esto se puede hacer también a nivel mental. Llegar a acuerdos partiendo de las experiencias concretas que nos ayuden a entender la mente. Y esto solamente se puede hacer dividiendo la mente en partes. Yo he dividido la mente en 25 partes. Bien, podemos poner más o menos, pero se puede hacer. Una parte es una unidad de pensamiento. En el libro de abajo de la descripción le llamo unidad de placer, porque aspiro a que pensar nos dé placer. Pero para entendernos mejor vamos a llamarla unidad de pensamiento, ¿vale? Una unidad de pensamiento. La mente se puede dividir en unidades de pensamiento. Una unidad de pensamiento es una forma concreta y específica de pensar con características comunes. Y ahí tenemos la razón, la estética, el orden, el experimento, el instinto, el silencio. Es decir, todos estos conceptos, hasta 25 que he puesto, todos estos conceptos los podemos definir de forma clara y concreta. La razón es la capacidad de contrastar un pensamiento con otro para sacar otros diferentes. La estética es la capacidad para percibir lo bello. El orden es la capacidad de ubicar cosas para tenerlos siempre disponibles y para entenderlos mejor. La imaginación es la capacidad de crear cosas donde no existían. Entonces, definiendo cada una de estas unidades de pensamiento, podemos abarcar todo nuestro mundo mental. Es decir, nosotros estamos pensando las 24 horas del día. Siempre estamos pensando. No podemos dejar de pensar.
No podemos dejar de pensar. Vale. Como no podemos dejar de pensar, si no le prestamos atención a nuestros pensamientos, son los pensamientos los que nos pensarán a nosotros y no nosotros a los pensamientos. Pero si nosotros de vez en cuando paramos y decimos, vamos a ver, ¿en qué estoy pensando? Entonces me estoy dando cuenta que estoy contrastando un pensamiento con otro. Da igual qué tipo de pensamientos sean, pero la estructura de confrontar un pensamiento con otro para obtener otro diferente, eso se llama razón. Entonces, atendiendo a todo lo que pensamos durante el día, parándonos en momentos concretos para analizarlo, ahí seremos capaces de determinar que hay partes que abundan más en nosotros, bien sea la razón, la estética, el orden, la curiosidad o la imaginación u otro. Entonces, cuando una unidad de pensamiento abunda en exceso en nuestra mente, eso causa angustia, tristeza, depresión. Por lo tanto, se trata de hallarle una proporción a todo lo que pensamos. De la misma forma que si tenemos un cuerpo proporcionado estará sano. Si solamente trabajamos un músculo, se lesionará y el resto del cuerpo se debilitará. Lo mismo ocurre con la mente. Pues nada, aquí abajo dejo el libro donde explico más detenidamente toda esta teoría y se trata de llegar a acuerdos partiendo de lo que percibimos de la realidad, de las percepciones mentales que tenemos todos, de ponerle nombre a las unidades de pensamiento y de combinarlas de forma proporcional para estar sanos a nivel mental y que no tengamos angustia, ni tristeza, ni depresión.